Bienvenidos alumnos a una nueva teleclase de Geografía de Venezuela. El tema que les propongo el día de hoy es el siguiente. Hoy estudiaremos o hablaremos de la hidrografía de Venezuela. Hidro, aguas, grafía, descripción, es decir, descripción de las aguas. Pero ¿sabía cómo podemos definir hidrografía? Veamos. La hidrografía es la ciencia que estudia las aguas marinas y continentales, pero también tenemos las aguas subterráneas. Continuamos con las relaciones entre los componentes naturales. En este caso, la hidrografía va a tener una interrelación muy estrecha con el relieve, el clima y la vegetación. Con el relieve en la medida que éste le va a permitir que su curso sea más rápido o más lento. Con el clima, que su caudal es más caudaloso o menos caudaloso. Y la vegetación, que va a permitir de alguna manera la evaporación o no de las aguas de los ríos. Todo esto nos va a llevar a la característica de los ríos venezolanos. Venezuela cuenta con gran potencial hídrico, lo que nos los demuestra a través de sus ríos y lagos. Venezuela cuenta con un importante sistema fluvial, como es el del Orinoco, gran padre de todos los ríos de Venezuela, así como el lago más extenso de América del Sur, el lago de Maracaibo. Veamos. Recursos hídricos de Venezuela. Tenemos ríos, lagos y también es importante las aguas subterráneas. Las aguas fluviales de Venezuela se distribuyen de la siguiente manera. El 74,5% fluye a la vertiente del Océano Atlántico, el 20% al Mar Caribe y el 4,5% restante vierte sus aguas al sistema del río Amazonas.
Antes de desarrollar el tema de hoy, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, como son ríos, que es el curso natural, o una depresión de agua que puede desembocar en otro río, en un lago, en el mar, entre otros. Estos se pueden encontrar dentro de las montañas. También tenemos que los ríos poseen su propio curso, es decir, la trayectoria que estos llevan desde su nacimiento hasta su desembocadura. Ejemplo, el río Orinoco nace en el Cerro Delgado Chalbot y desemboca en el Delta Macuro hacia el Atlántico. También tienen su cauce, que es el canal por donde discurren las aguas de este río en un punto determinado. Tenemos también que estos pueden tener un caudal, pueden ser muy caudalosos o no, debido a la fuente de alimentación, principalmente las precipitaciones o de otros afluentes. También tenemos que un afluente es un río de curso menor que desemboca en uno principal. En este caso puede ser toda la cuenca del río Orinoco con sus principales afluentes. Y la vertiente va a ser las grandes extensiones de territorio donde llevan en dirección las aguas de un río hasta la vertiente, es decir, hasta donde vierten sus aguas. En este caso también podemos tener como ejemplo el Orinoco, que posee una gran cuenca y que implica también que vierte sus aguas hacia el Atlántico. Veamos cómo influye el relieve en los ríos. El relieve influye sobre los ríos de la siguiente manera. Determina la extensión de la cuenca. Determina el tipo y la acumulación de los materiales que arrastran los ríos. Podemos poner, por ejemplo, que el río Orinoco tiene prácticamente el relieve, es muy beneficioso en la depresión de los llanos, ya que es un relieve plano, mientras que los ríos que proceden de las cordilleras tienen un curso más corto y por ende no desarrollan una gran cuenca. Impone el rumbo y la orientación del curso. Recuerden que las montañas constituyen las divisorias naturales de las aguas. Determina la velocidad de los ríos, que se desplazan hacia abajo por la fuerza de gravedad. El caudal de los ríos también está determinado por las fuentes de alimentación, principalmente las precipitaciones. En los ríos de la parte sur de nuestro país, es decir, entre el estado Guayana y Amazonas, poseen mucho caudal debido a las abundantes precipitaciones que se producen en esta región, mientras que los ríos de la parte norte de nuestro país van a estar determinados por el régimen de precipitaciones y también del relieve. Veamos la siguiente lámina. El régimen del caudal de los ríos es entonces variable. Hay ríos caudalosos en las zonas de alta lluviosidad, por ejemplo en el estado Amazonas y en las Guayanas, AF y AM. Los ríos que varían su caudal según el régimen de las lluvias. En este caso tenemos como ejemplo los ríos de los llanos, donde tenemos un periodo lluvioso que estos pueden ocasionar inundaciones, mientras que los periodos de sequía se convierten en suelos más secos.
esto nos lleva a la definición de cuenca, que es extensión de territorio que conduce sus aguas hacia colectores específicos, que pueden ser ríos, lagos o mares. Recuerden que los ríos no tienen fronteras. Estos vierten sus aguas hacia otros ríos, que pueden ser de otros países. Existen dos tipos de cuencas: exorreicas, es decir, con salida al mar, y endorreicas, de drenaje interior y sin salida al mar. Un ejemplo de red hidrográfica la podemos ver en nuestro río Orinoco. El río Orinoco como río principal y sus correspondientes afluentes. Ellos forman una gran cuenca y sus aguas vierten hacia el Atlántico. Veamos el siguiente esquema. Red hidrográfica. Como pueden observar, el colector principal es el Orinoco. En él afluyen diversos ríos provenientes de diversas vertientes, de la cordillera de la costa, del macizo guayanés, entre otros. Estos vierten sus aguas al Atlántico. Aquí les presento el mapa con las principales cuencas de nuestro país. Observen detenidamente. Tenemos la cuenca del Orinoco, que es una de las principales. Tenemos la cuenca del Cuyuní. También tenemos la cuenca del brazo Cassiquiare. Recuerden que a través de este brazo se une el Orinoco con el río Negro o río Guainía Negro, perteneciente al Amazonas. Tenemos la cuenca del lago de Maracaibo, donde podemos ver cuencas y subcuencas. La cuenca del lago de Valencia es una cuenca muy particular, ya que es un lago endorreico de drenaje interior y sin salida al mar. Tenemos la cuenca del Mar Caribe, que a su vez también funciona como una vertiente, es decir, que se extiende a través del norte del país. Y tenemos la cuenca del Golfo de Paria. En particular, drena el agua el río San Juan. Las montañas constituyen las divisorias de aguas naturales y en nuestro país existen importantes relieves. Tenemos la cordillera de Mérida como importante relieve, donde encontramos la máxima altura en el Pico Bolívar. También tenemos esta continúa y se adentra en nuestro país formando la cadena litoral y la serranía del interior. También tenemos importantes elevaciones en el sur de nuestro país, representadas por los tepuis. Estos constituyen las divisorías de aguas naturales.
esta manera se forman dos vertientes principales, la vertiente del Atlántico y la vertiente del Caribe. La línea negra constituye las divisorias de aguas naturales. Entre algunas características de la vertiente del Caribe es que recibe las aguas de varias cuencas y subcuencas, tales como las del lago de Maracaibo, las del río Tocuyo, río Unare, Tuy y otras. Y de esta manera se forma toda una dinámica de vertientes de las aguas entre los afluentes y los ríos principales de Venezuela. Por ejemplo, en la vertiente del Caribe tenemos ríos de la cordillera de la costa, los cuales vierten sus aguas hacia el mar Caribe. Por el contrario, en los Andes podemos ver que estos vierten parte de los ríos, como son el Chama y el Motatán, vierten sus aguas en el lago de Maracaibo. Hacia su vez también de la Sierra de Perijá, podemos tener que vierten sus aguas hacia el lago de Maracaibo, como son el Catatumbo y el Escalante. Aquí les presento un esquema sencillo donde pueden ver la vertiente hidrográfica del Caribe. Andes, algunos ríos vierten sus aguas a la cuenca del lago de Maracaibo y la cordillera de la costa hacia el mar Caribe. Estos, a su vez, los ríos que vierten sus aguas hacia el lago de Maracaibo también las vierten hacia el mar Caribe. Vertiente del Caribe. Algunos ríos que vierten sus aguas hacia el lago de Maracaibo y después hacia el mar Caribe son el Socuy, el Limón, el Catatumbo, el Escalante, el Chama y el Motatán. Continuamos con la vertiente del Caribe, mientras que los ríos Tuy, Tocuyo, Aroa, Neverí y Manzanares vierten sus aguas directamente al mar Caribe.
Y para conocer un poco más sobre el potencial hídrico que posee nuestro país, vamos a observar las siguientes imágenes. Pudieron observar a través de estas imágenes el potencial hídrico con que cuenta Venezuela, caudalosos ríos, lagos, entre otros. Nos permite obtener energía eléctrica y también para el abastecimiento humano e industrial. Esto nos lleva a que el agua es elemento indispensable para las actividades humanas y otras. Ahora continuamos con la vertiente atlántica. En la vertiente hidrográfica del Atlántico tenemos importantes cuencas